Las generalidades del derecho. Antes de comenzar a hablar de las generalidades del derecho que se encuentran en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, es importante destacar que a partir de agosto del año 2015, nuestra República Argentina sancionó un único código unificado, que es el Código Civil y Comercial, que empezó a regir en agosto del año 2015. Nosotros nos regimos desde 1830 y algo hasta el año 2015 por el Código Civil y Código Comercial separados en cuerpos normativos separados y el Código Civil, que era el famoso Código de Vélez Sarsfield. Esos son los códigos que nos rigieron todo lo que es el derecho civil y el derecho comercial de manera separada en distintos libros, y hoy lo encontramos todo unificado en un solo Código Civil y Comercial. Es importante para esta materia, Civil 1, tener en cuenta, y para Civil 2 también, tener en cuenta todo lo que es el método del Código Civil y Comercial que establece este nuevo Código Civil. Nosotros vamos a encontrar en el título preliminar todo esto que es el derecho, la ley, que se habla en esta unidad 1, el ejercicio de estos derechos, los derechos y los bienes, se encuentra todo dentro del título preliminar, que ya vamos a entrar en ese tema. Después tenemos el libro primero, donde habla de la parte general. Ahí encontramos lo que es la persona humana, las personas jurídicas, los bienes, los hechos y los actos jurídicos y la transmisión de esos derechos. En el libro segundo vamos a encontrar las relaciones de familia, matrimonio, convivencia, adopción, filiación, responsabilidad parental y demás. En el libro tercero vamos a encontrar los derechos personales. Ahí vamos a encontrar todo lo que son los contratos, las obligaciones. En el libro cuarto encontramos los derechos reales, que son los derechos de disposiciones de la posesión, la tenencia, el dominio y todos los derechos reales que están establecidos en numerus clausus en nuestro Código Civil y Comercial. En el libro quinto encontramos la transmisión de los derechos por causa de muerte, y en el sexto las disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Diciendo mínimamente este método del Código Civil, podemos entrar ahora a lo que es el título preliminar del Código Civil y Comercial y hablar de este núcleo centro de ordenamiento jurídico sobre el derecho privado, en donde en él vamos a encontrar todas las reglas, los principios, los valores básicos que sirven de guía y de directivas para poder después ver todos los otros derechos que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. ¿Sí? En ese título preliminar encontramos el derecho, la ley, el ejercicio de estos derechos, los bienes y todo lo que tiene que ver con esta interpretación, con esta guía, cómo se va a aplicar el orden público, la buena fe y demás, que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta primera unidad. El programa les habla del derecho en sí, el derecho en general, después la clasificación que podemos encontrar de derecho subjetivo, derecho objetivo, de derecho natural, del derecho positivo. Dentro del derecho positivo tenemos al derecho privado y al derecho público. Pero antes de empezar con cada uno de ellos, vamos a encontrar muchos conceptos de lo que es el derecho y cómo lo define la doctrina. Vamos a encontrar conceptos de Salvat, de Llambias, de Borda. Salvat, por ejemplo, habla de que es un conjunto de reglas establecidas para regir las relaciones del hombre en sociedad. Llambias lo define como el ordenamiento social justo. Pero bueno, un concepto de derecho mucho más amplio, podemos decir que es el derecho se da para la convivencia del hombre en sociedad, para que sea armónica esta convivencia en sociedad. El Estado crea este ordenamiento jurídico estableciendo un sistema de reglas y normas, las cuales obligatoriamente el hombre debe ajustar su conducta. Este sistema de reglas y normas jurídicas que regulan la conducta del hombre y sus relaciones es lo que se denomina derecho. Ya vamos a ver que este concepto de derecho, de este ordenamiento jurídico que lo establece el Estado y que es obligatorio, coactivo para toda la sociedad, es lo que se denomina luego el derecho positivo, en contraposición del derecho natural, que ya lo vamos a ver en un ratito. Antes de entrar en la clasificación de derecho natural y positivo, podemos hablar de lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Son dos derechos distintos, pero que coexisten uno con otro, ¿sí? El derecho objetivo regula la conducta humana y el derecho subjetivo es ese derecho que otorga la facultad o poderes al hombre para que pueda lograr esos fines, ¿sí? Pero ambos coexisten uno con otro. Un ejemplo de lo que es el derecho subjetivo y objetivo que coexisten uno con el otro, podemos encontrar, por ejemplo, como derecho objetivo, esa obligación de respetar la propiedad privada o del deudor de pagar sus deudas.
Y en contraposición a este derecho objetivo, pero que se relacionan uno con otro, encontramos el derecho subjetivo, y que es que el acreedor tiene las distintas facultades, las distintas acciones para poder pedir el pago de esa deuda que el deudor debe pagar. Y también el propietario de una propiedad privada o de su dominio tiene también distintas acciones, distintas facultades que se ven en lo que es derecho real para poder proteger ese derecho, que es un derecho subjetivo. Lo protege a través de estas acciones, que es el derecho objetivo. Por otro lado, encontramos lo que es el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es un derecho, un conjunto de reglas universales, inmutables, que se fueron dando a lo largo de todo el tiempo, que son genéricas y que siguen existiendo y que son en la naturaleza humana. Está más relacionado a lo que es la moral, a lo que es Dios, a lo que tal vez para uno pueda ser justo, para otro pueda ser injusto. Entonces es algo que no está regulado. En contraposición de lo que es el derecho positivo, que sí está regulado, y nuestro derecho argentino es positivo y que lo encontramos regulado en las distintas leyes, en los distintos libros. Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico positivo. Nosotros nos basamos por las costumbres, es fuente del derecho a las costumbres, o la práctica o la jurisprudencia, pero primero de todo tenemos la ley, esta ley que está escrita y que está dentro de este derecho positivo en estos libros, en este Código Civil, en la Ley de Navegación, en el Código Penal. Nosotros vamos a encontrar todo lo que coactivamente podemos o lo que no podemos hacer. Todo está establecido en nuestro ordenamiento jurídico, que fue dictado en su momento por lo que es la Cámara de Senadores y Diputados, que es el órgano legislativo a nivel nacional, para hacer estos libros, por decirlo de alguna manera, para que todos nosotros sepamos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Eso es una diferencia, un distintivo entre lo que es un derecho natural y lo que es el derecho positivo. Como dijimos, el derecho positivo es este ordenamiento jurídico vigente, este ordenamiento jurídico único que tenemos nosotros, y este derecho positivo, por razones científicas, por razones didácticas, se divide en dos grandes ramas que se relacionan entre sí, pero que son dos grandes ramas o dos grandes sectores: el derecho público y el derecho privado dentro del derecho positivo. En el derecho público vamos a encontrar lo que es el derecho constitucional, administrativo, penal, internacional público, y dentro del derecho privado vamos a encontrar el civil, el comercial, navegación, el derecho internacional privado y demás. La gran diferencia entre el derecho público y el derecho privado es que el derecho público lo que está en juego es el interés general de toda la sociedad. En cambio, se dice que en el derecho privado los intereses en juego son los intereses particulares de los sujetos que van a relacionarse entre sí, pero al margen de eso también está comprometido el interés público muchísimas veces en las relaciones jurídicas particulares entre dos individuos o entre dos partes de la sociedad, entre dos personas comunes, ¿sí? Otra de las diferencias que se suele decir entre el derecho público y privado es que el público se relaciona más a esto de la subordinación del Estado para con nosotros, para los particulares, y el derecho privado tiene más un plano de igualdad, no siempre, pero hay una igualdad entre las partes, entre estas dos que van a contratar, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que son las fuentes del derecho. No hay que confundir el derecho y las fuentes del derecho, que por ejemplo es la ley, que es la principal fuente de nuestro derecho argentino. Pero el derecho es este ordenamiento jurídico general que rige en toda la República Argentina, que es lo que venimos hablando, que se divide en positivo, en natural, dentro del positivo el privado y el público. Las fuentes del derecho, dentro de las fuentes del derecho tenemos a la ley como la principal fuente del derecho, ¿sí? Es la principal de todas, pero no es la única. Tenemos también lo que es la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es la fuente del derecho? ¿Qué es esta jurisprudencia, esta doctrina, la ley? ¿Qué es esto? Son los modos de creación o de expresión del derecho positivo. Nosotros para crear este derecho positivo tenemos que hacerlo a través de la ley, a través de la doctrina, a través de la jurisprudencia o de la doctrina, de las costumbres y de las prácticas, ¿sí? De la sociedad. Nuestro derecho históricamente en casi todos los derechos, en el derecho argentino que no es la excepción, los hechos han ido sucediendo y luego se ha ido creando la ley, pero muchas veces esos hechos de las personas, por ejemplo, cuando empezaban a vender algo, estamos hablando, ¿no?, hace muchísimos años atrás, no se regulaba, digamos, las personas lo hacían libremente y era un hecho jurídico nada más y no estaba regulado por el derecho. Entonces, como las personas empezaron a relacionarse de distintas maneras, es cuando después se crea este derecho. Hoy la fuente principal del derecho es la ley, ¿sí? Aunque tenemos otras, que es la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, que ya vamos a ver qué es cada una de ellas, ¿sí?
Entonces, esta fuente es el modo de creación y de expresar este derecho. La teoría de las fuentes tiene por objeto determinar cuáles son las causas, estas causas sociales, las morales, las políticas de las que venimos hablando, para originar las distintas normas y los modos de expresión o manifestación de este derecho. Por ejemplo, otro ejemplo muy común es el divorcio, la ley de divorcio. Ahora lo encontramos todo dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, pero antes existían leyes apartes al Código Civil de Vélez, antes del año 2015, de agosto del 2015. Esta ley del divorcio, las personas se separaban de hecho, pero seguían casados ante la ley porque no existía la posibilidad de ir a la justicia a pedir el divorcio y que cada uno vuelva a tener sus nupcias de ser una persona divorciada, no soltera, sino divorciada. Y seguían siendo casados y tal vez no vivían juntos, tal vez se habían ido a vivir, uno vivía en Córdoba, el otro se había ido a vivir al Chaco y pasaban años y ellos seguían casados porque no existía esta ley del divorcio. Entonces, al ver esta situación en la Argentina de que había muchísimas separaciones, fue cuando se creó la ley del divorcio. Bueno, ya ahora está regulado en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, no es como la conocemos ahora, como fue siempre, antes existían causales para divorciarse, bueno, y demás, que no vienen al caso. Pero a lo que voy es que cuando sucedió el hecho, los distintos hechos que eran de fuerte conocimiento y que se daban todo el tiempo, es cuando se creó la ley del divorcio como un ejemplo de cuando pasan las cosas, las costumbres, las prácticas, y después se hace a través de estas costumbres sociales, se crea el derecho a través de la ley. Las fuentes que podemos encontrar son fuentes formales y fuentes materiales, ¿sí? Las fuentes formales, esta es de aplicación obligatoria para el intérprete, ¿sí? Es el Código Civil, el Código Penal, el Código que nosotros vamos a ir al juez y le vamos a decir, este es mi derecho, yo necesito que me lo protejan de alguna manera, y el juez sí o sí se va a tener que basar obligatoriamente e interpretar lo que es la ley, ¿sí? La ley no va a poder irse más allá de lo que dice la ley. Y las fuentes materiales no son de aplicación obligatoria por los jueces, sino que dependiendo del grado de convicción que tengan estas fuentes materiales, es si el juez la va a aplicar o no. Y acá encontramos lo que es la doctrina y la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son distintos fallos jurisprudenciales que los jueces han ido dictando en determinados temas, siempre, digamos, se van dando de manera similar. Entonces, cuando yo voy a ejercer mi derecho sobre determinado tema, digo, mira, juez, acá un juez, otro juez de otra jurisdicción o de la misma jurisdicción que vos, me ha dictado a favor, así que por esta jurisprudencia tenela en cuenta para poder dictar a favor mi derecho, pero no es obligatorio, el juez no está obligado a seguirla, pero la jurisprudencia sienta antecedentes, que se le dice, para que el juez pueda decir, bueno, sí, ya varios jueces en la misma materia, en el mismo tema, se han fallado de determinada manera, yo tengo que tratar de seguir esto, ¿sí? Por los fundamentos que han dado. Y la doctrina es un conjunto de estudiosos del derecho que se juntan a explicar o a decir qué se entiende por compraventa, qué se entiende por tal concepto de una obligación, qué es una obligación natural, qué es el deudor, qué se entiende por mora, bueno, distintos conceptos que encontramos en los articulados del Código Civil, y la doctrina le da una explicación. Entonces tampoco es obligatorio para el juez, pero cuando uno va a hacer una apelación, una casación, a decir no, ¿por qué me falló en determinada manera? Si es de otra manera, porque la doctrina dice tal y tal cosa. Obviamente son doctrinarios, son juristas, son personas de renombre que han escrito libros y que los estudiosos del derecho, o cuando uno va a ejercer la profesión, tiene que guiarse por esta doctrina muchas veces para fundamentar lo que uno quiere pedir. Esas son algunas de las fuentes fundamentales del derecho: la ley, la doctrina, la jurisprudencia la encontramos en fuente formal, la ley, fuente material, doctrina y jurisprudencia. Por último, como fuente del derecho podemos encontrar lo que es la costumbre, que es esto que les venía explicando con el ejemplo del divorcio, que se hace repetido en el tiempo y que la gente lo cree ya como si fuese la ley, que todavía no lo es. La costumbre es otra fuente del derecho. En nuestro ordenamiento jurídico lo encontramos en el artículo 1 del Código Civil y Comercial, que ya lo vamos a pasar a leer. Pero antes vamos a dar un concepto de costumbre, y es cuando la generalidad de las personas que integran la sociedad actúan de una manera determinada y uniforme en un periodo de tiempo prolongado, en un periodo de tiempo largo,
que podemos decir que ahí es cuando existe la costumbre. Entonces, ¿qué podemos sacar como elementos objetivos o caracteres de la costumbre? Que debe ser uniforme. El hecho de los comportamientos debe darse siempre el mismo y a lo largo del tiempo, ¿sí? Debe ser constante, sin interrupciones, de un uso largo, prolongado, que sea, no de un día para otro, sino que sean años, años de haciendo lo mismo la gente. Que sea general, que este hecho sea practicado por toda la comunidad o por la mayoría de ellas, y que sea un hecho que sea público, conocido por todos. Entonces ahí el derecho no le queda otra, en nuestro derecho, que es nuestro derecho de sistema escrito, no nos queda otra que pasarlo a ley y hacerlo parte de lo que es la ley y lo que es una fuente del derecho, ley, no costumbre. Pero la fuente de derecho como costumbre existe, ¿sí? Y es esencial y se usa muchísimo. Muchas veces en el derecho comercial se usa mucho más lo que es la costumbre de cómo se paga tal cosa, cómo se entregan las mercaderías, al margen de que está casi todo regulado, pero siguen existiendo las costumbres en ese sentido. Una diferencia importante para tener en cuenta es los sistemas de lo que se llama el common law, que se basa en esto de la costumbre, que lo encontramos en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, y el sistema del derecho escrito, que es el nuestro, que lo encontramos en el ordenamiento jurídico y que cuando nosotros necesitamos saber algo, nosotros tenemos las leyes y es como decía hace un rato, el juez se basa en eso, ¿sí? No muy rara vez en la costumbre. Pero bueno, esos son dos sistemas importantes para saber las diferencias de uno y otro, para tenerlas en cuenta y para que las estudien. El artículo 1 que les decía que nuestro ordenamiento prevé el tema de la costumbre, el artículo 1 del Código Civil habla de las fuentes y de la aplicación de las fuentes del derecho, de lo que venimos hablando, y de la aplicación de estas fuentes del derecho. Dice, los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes. ¿Sí? Primer punto, las leyes, que resultan aplicables conforme con la Constitución Nacional, que también es otra ley escrita, es un cuerpo normativo en nuestra Carta Magna que está por sobre encima de todas las leyes, pero que también es escrito, y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma y por último dice, los usos, prácticas y costumbres serán vinculantes, o sea que van a ser obligatorios para las partes cuando las leyes y los interesados que han realizado algún acto jurídico se refieran a ellos o en situaciones que no están regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derechos. Entonces, en la segunda parte, en la última partecita del artículo 1, dice que los usos, prácticas y costumbres van a ser vinculantes, o sea, obligatorios, van a vincular a las partes, van a tener efectos entre las relaciones jurídicas de las partes, siempre y cuando las leyes lo permitan, los interesados hayan hecho referencia a ellos o en situaciones que no estén reguladas o regladas legalmente por nuestros códigos, se permite siempre y cuando no sean contrarios a derecho. Bueno, en cuanto a los principios del derecho, el programa les dice el artículo 2 y artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tiene que ver con la interpretación de la ley, con la interpretación que tiene que hacer el juez, con eso que veníamos hablando, que el juez tiene que interpretar todo el ordenamiento jurídico en su conjunto, ¿sí? El juez debe aplicar la ley en los casos concretos y someter a su decisión y tiene que decidir en algo y tiene que ser razonable esa decisión, ¿sí? Razonable en el ordenamiento jurídico en su conjunto, ¿sí? No puede decir yo resuelvo de tal manera porque se me ocurre resolverlo así, no, tiene que dar un fundamento, por eso también está la doctrina, la jurisprudencia, o sea, también que son otros jueces que han fallado en igual sentido o en similar sentido en casos similares que el juez tiene que resolver, la doctrina que son esos jurisconsultos, esos estudiosos del derecho que escriben libros y que pueden ayudar a interpretar esta ley. Entonces, ¿a qué vamos? En el artículo 2 habla de la interpretación de la ley, ¿sí? Interpretar es buscar este sentido, el valor a la norma, qué es lo que quiso decir el legislador, cuál es su extensión, qué es lo que quiso decir el legislador con esto, quién tiene derecho, esta parte o la otra parte en un conflicto que se le presenta al juez que debe resolver. Y el artículo 2 dice, como dándoles una pauta, una base al juez para que él tenga una forma de poder interpretar esta ley, le da como una ayuda, digamos. Dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, o sea, la palabra de la ley, la finalidad, las leyes análogas son leyes similares a lo que se está leyendo, al artículo que está leyendo el juez,
las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios, los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Entonces, tiene como una regla para que él pueda interpretar la ley, y habla de la palabra misma de la ley, de la finalidad que tiene la ley, de estas leyes análogas, pero todo tiene que interpretarlo junto con todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Con otras leyes, con el artículo que está tratando de resolver, con el caso que le trajeron a resolver, ¿sí? Todo tiene que estar fundamentado. Y eso tiene que ver con el artículo 3, que sigue ahí nomás del artículo 2, donde habla de este deber de resolver que tiene el juez. Los asuntos que son sometidos a su jurisdicción, él debe resolverlos mediante una decisión razonablemente fundada, ¿sí? Esa palabra, razonablemente fundada, la famosa sana crítica racional, el cual debe resolver el juez todo lo que se le lleve a su despacho, que se le dice, digamos, a que él tiene que tratarlo para resolverlo, según el ordenamiento en su conjunto, ¿sí? Esa es la interpretación de la ley y cómo debe resolver el juez, entre otras pautas que tiene, pero tiene que estar el ordenamiento en todo su conjunto. Siguiendo con estos principios generales del derecho, con las fuentes del derecho, que es la ley como la fuente principal, la fuente más importante en nuestro derecho argentino, también les habla del artículo 8 del Código Civil como los principios generales del derecho. Y habla de la ley. ¿Y qué tiene este artículo 8? Dice el principio de inexcusabilidad, ¿sí? Dice, la ignorancia de las leyes no sirven de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿a qué se refiere este como principio general del derecho? A que todos los ciudadanos, todos los que vivimos en la República Argentina, no podemos excusarnos de decir, ay, yo no sabía que esto no se podía hacer, yo no sabía que esto estaba prohibido por ley, yo no sabía que esto estaba permitido por ley. Por eso dice, no nos podemos decir que no conocíamos, que teníamos ignorancia del derecho, salvo que esté autorizado por el ordenamiento jurídico, ¿sí? Es todo esto que veníamos hablando, que la ley es obligatoria, estas normas que tenemos que son dictadas por nuestro Poder Legislativo, por el Congreso de la Nación, son obligatorias, son coactivas, son generales para todos, son de orden público, o sea, deben cumplirse sí o sí y no pueden excusarse la ciudadanía al decir que esta ley yo no la conocía. La pregunta que nos podemos hacer, las leyes, bueno, hay leyes nacionales, leyes provinciales. ¿A qué me refiero con esto? Que quería decir es que una ley puede ser a nivel nacional, pero no que cada provincia tiene que admitirla o aceptarla o adherirse a esa ley nacional para que esa ley pueda regir también las provincias. Por ejemplo, los decretos que dicta a veces el presidente de la Nación, los decretos a veces son obligatorios, que para toda la República Argentina, y otros, cada provincia tiene que adherir o no. Bueno, hay leyes, como les digo, nacionales, provinciales, que prohíben una conducta, que permiten otra, leyes también, ordenanzas municipales, imperativas, hay perfectas, imperfectas. Bueno, hay una clasificación muy larga de las leyes y bueno, y como toda es la sanción de las leyes en el Congreso de la Nación, eso es materia de derecho constitucional. Lo que nos cabe preguntarnos en esto de la inexcusabilidad, de que nosotros no podemos decir no conocemos el derecho, entonces nos cabe preguntarnos como ciudadanos de a pie, ciudadanos particulares, ¿desde cuándo es obligatoria la ley y hasta cuándo es obligatoria la ley? ¿Sí? Las leyes son obligatorias desde que entran en vigencia luego de su publicación, ¿sí? ¿Desde qué día? Rigen después del 8º día de la publicación en el boletín oficial, ¿sí? O en el día en que ellos lo determinan, ¿sí? Pero desde que se publican las leyes son obligatorias. ¿Y hasta cuándo son obligatorias? Hasta que las leyes son derogadas por el mismo poder que las creó, que es el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación. Eso es todo lo que podemos decir en este primer momento de todo lo que tiene que ver con el derecho, con las leyes, con los principios generales del derecho, con las fuentes del derecho, como una parte general de todo lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que lo encontramos en el título preliminar de ese ordenamiento jurídico. Bueno, acá les dejo un cuadrito de lo que es uno de los últimos puntos de la unidad 1 del ejercicio de los derechos. También lo van a encontrar en el capítulo 3, en el título preliminar del Código Civil y Comercial, como veníamos hablando.
Y estos artículos, el artículo 9 al artículo 14, si ustedes los leen en el Código Civil y Comercial, van a encontrar un concepto muy lindo y muy claro y lo van a entender bastante bien. Ahí están todos los artículos de cada uno de estos ejercicios de los derechos, ¿sí? El ejercicio de los ciudadanos para ejercerlo. ¿Cómo se regulan? A través de la buena fe, a través del abuso del derecho. Dentro del abuso del derecho vamos a encontrar otros, del fraude a la ley, de la renuncia, bueno, después lo del abuso de un derecho individual en perjuicio del ambiente o los derechos de incidencia colectiva. Pero bueno, dentro del principio de buena fe, es un principio rector que lo encontramos en el derecho, aplicable al ejercicio de todos los derechos y a cualquier relación jurídica que determina que un sujeto debe obrar con honradez, honestidad, veracidad, lealtad. Eso podemos decir que es la buena fe objetiva. Y lo que lleva implícita la apariencia, es decir, la creencia de que se está actuando correctamente, es una buena fe subjetiva. ¿Sí? El principio de buena fe que está en el artículo 9 es un principio rector que lo vamos a encontrar en el derecho de las obligaciones, lo vamos a encontrar en el derecho real, en el derecho contractual, en todos los derechos. Por otro lado, tenemos al abuso del derecho que lo encontramos en el artículo 10 del mismo ordenamiento jurídico. Y básicamente la teoría del abuso del derecho es que todos estos derechos que nos da el ordenamiento jurídico a ejercerlos, en principio los podemos ejercer libremente, pero se encuentra que está limitado este ejercicio de los derechos, y lo vamos a encontrar después en cada rama del derecho en particular, pero en general en esta parte del código, este abuso del derecho, digamos, tiene el ordenamiento jurídico, le reconoce a los sujetos todos los derechos que le reconoce, pero tiene el límite que es la buena fe, la moral, las buenas costumbres, no afectar el medio ambiente, no afectar los intereses de otros, por ejemplo, los intereses de un vecino, ¿no? Por ejemplo, cuando ahí dice abuso de la posición dominante en el mercado, en el artículo 11, podemos poner como ejemplo la ley de defensa del consumidor, que siempre el consumidor está en una posición inferior que el comerciante o el que habitualmente se dedica a realizar esos actos de comercio, digamos. Entonces, ese abuso de una posición dominante también, digamos, es protegida, digamos, por el derecho a la parte más débil, por decirlo de alguna manera, que sería el consumidor, por dar un ejemplo, ¿no? Eso en cuanto al abuso del derecho, que lo encontramos en el artículo 10 del Código Civil y Comercial. Ahora van a encontrar un cuadrito donde les hace una comparación con lo que es el orden público y el fraude a la ley. ¿Sí? El orden público, las leyes que son de orden público, nosotros vamos a encontrar en el ordenamiento jurídico muchísimas leyes. Hay algunas que son de orden público. ¿Y esto qué significa? Que estas normas jurídicas son indispensables para el mantenimiento de un orden jurídico social, de un orden en toda la sociedad, en todos los individuos. Entonces, por ende, como es en protección a un interés colectivo y al bienestar general, estas normas de orden público, las partes no pueden desconocerlas, ¿sí? Son irrenunciables, imperativas y en consecuencia las partes no pueden dejarlas sin efecto, no pueden desconocerlas y hacer algo diferente a ello. Si lo hacen, vamos a entrar en lo que es el fraude a la ley. El orden público debe prevalecer sobre la voluntad de los individuos. ¿Sí? El fraude a la ley, por contraposición, consiste en burlar esta prohibición que te dice la ley, no hagas tal cosa y lo haces. En fraude a la ley, en fraude al interés general que se trata de proteger. Si existe fraude a la ley, el acto está viciado de nulidad y prevalece la aplicación de la norma que se trató de eludir. En el artículo 12 del Código Civil encontramos que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a ver cuando veamos los contratos en particular. Todos los contratos, cada uno de los contratos en la parte especial del Código Civil, cada uno tiene sus características, cómo se deben, si se deben hacer por escrito, si pueden ser orales, en qué documentos, si es un instrumento privado, un instrumento público, bueno, todo está establecido. Y hay algunas normas, algunos artículos de cada contrato, en especial de estas convenciones particulares que hacen las partes, que son de orden público. ¿Qué significa? Que las partes pueden hacer mayores restricciones a lo que dice la ley, pero no menor a lo que está establecido. Ya se ve mucho mejor en cada ejemplo cuando se vean los contratos en la parte especial de cada tipo contractual.
¿sí? Pero ahora, básicamente, el orden público es eso. Las partes no pueden desconocer lo que dice la ley, ¿sí? Es de orden público, es sí o sí lo que dice la ley, se deben las partes atener a eso. Por último, en la parte del ejercicio de los derechos, encontramos la renuncia general a las leyes o de las leyes. ¿Sí? Esta renuncia general de las leyes carece de valor, está prohibido en el Código Civil y Comercial, ¿sí? De lo contrario, se estaría afectando las obligaciones de ellos. No puedo renunciar a las leyes que establece nuestro Código Civil y Comercial, que fue dictado para toda la República Argentina. Lo encontramos en el artículo 13, que dice expresamente que la renuncia, ¿qué pasa? Está prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba. Los efectos de la ley es cuando ya te alcanza la ley, vos tal vez podés renunciar, pero bueno, todo eso se ve en cada caso en particular cuando veamos las obligaciones, cuando veamos los contratos, cuando veamos el derecho sucesorio. Pero la primera parte de lo que es todo el ejercicio de los derechos de los ciudadanos son básicamente todo esto que les he dejado en el cuadrito.